Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos una vez más por aquí para charlar, analizar y llevarnos una pequeña y gran reflexión sobre un tema tan persistente e implicante para nosotros. El tema de hoy es la educación en tiempos de COVID. ¿Cómo esto ha afectado al desarrollo de los ya egresados y qué relación tiene con la dependencia de los actuales estudiantes en sus diferentes grados, con la tecnología, etcétera? ¿Y cómo ha repercutido esto al adecuado desenvolvimiento pedagógico de los escolares también? Actualmente en nuestro país se solicita mayor tiempo de experiencia laboral, basada esto en 2 a 4 años, sin tener en cuenta que durante este lapso previo, mucha población profesional egresada no tuvo la oportunidad de ejercer sus especialidades debido a la limitación por el estado de emergencia a nivel nacional y sobre todo también mundial. Entonces, ¿por qué desvalorar a un profesional que aprendió a convivir en una situación emergente y entre comillas forzada? Todo este tema lo vamos a abarcar a continuación, a través de varias participaciones para disipar así nuestras dudas e inquietudes. Comencemos. Para ello, invito a Daisy, a quien le pido que nos comente qué es el derecho a la educación. Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación. Bien, para entender y aprender sobre los derechos humanos es muy fácil, ya que es un tema muy sonado actualmente y probablemente no es la primera vez que escuchan sobre lo mencionado, ya que desde la educación básica regular se le da mayor énfasis a este tema. Como ya sabemos, la educación es un derecho fundamental, tanto de la persona como de la sociedad en sí. El Estado peruano es el encargado de garantizar el cumplimiento de este derecho en base a una educación integral y de calidad para todos los ciudadanos. Esta es el área más importante para el desarrollo de la sociedad y a la vez también una de las más olvidadas en el Estado peruano. Se tiene presente que la educación abre los caminos para poder prosperar en una sociedad, ya sea aportando a la economía o a la sociedad en general. Es muy cierto lo que nos comenta mi amiga Daisy. Según Sánchez, nos indica que el derecho a la educación desarrolla la personalidad, fortalece el respeto por los derechos humanos y los principios universales como la comprensión, la tolerancia y la igualdad en general. Sayuri, como ya hemos venido escuchando acerca de la educación, los países desarrollados han conseguido enormes avances, realizando inversiones inteligentes y eficaces en la educación de las personas, logrando así ayudar a los jóvenes a adquirir las habilidades cognitivas y socioemocionales, técnicas digitales avanzadas que necesitan para prosperar en el mundo actual. Es lamentable que en nuestro país el Ministerio de Educación no tenga gran énfasis en llegar a zonas rurales extremas del Perú y que niños y jóvenes tengan que trasladarse desde un pequeño pueblo recorriendo largos caminos peligrosos, teniendo que cruzar ríos. A ello le agregamos que no cuentan en las escuelas con servicio de luz eléctrica y tienen que usar velas, mecheros y no hay acceso a la tecnología para que puedan seguir desarrollando sus conocimientos. Chicos, ya que estamos hablando de educación, ¿cómo sobrellevaron la pandemia? Recordemos que muchos de nosotros dejamos de estudiar por problemas de falta de economía y algunos incluso llegaron a enfermarse con el virus del COVID. Yo por mi parte suspendí mis estudios, buscando trabajo, me llegaron a hacer exámenes médicos y resulta que yo me había enfermado, pero era sintomático. Nunca presenté síntomas. A ustedes que estudiaron en pandemia, ¿cómo llevaron la crisis? Bueno, Sam, yo en lo personal, antes de que llegara la pandemia, había dejado de estudiar en la universidad aproximadamente un año por motivos de accesos a horarios.
Y cuando llegó la pandemia, a mediados del año 2020, decidí retomar mis estudios, ya que todo se había vuelto de manera virtual y tenía la oportunidad de poder trabajar y estudiar a la vez desde la virtualidad. En algunas ocasiones, cuando tenía clase y se cruzaba con mi horario de trabajo, lo que hacía era ingresar desde ahí y así evitar tener que ausentarme de las clases. Claro que no fue fácil hacer las dos cosas a la vez, porque había momentos en que los docentes asignaban grupos por el Zoom para poder desarrollar actividades, y si por ahí ya era demasiado complicado poder hacerlo, yo conversaba con mis compañeros de grupo para que pudieran comprender mi situación. Y ellos de manera muy empática lo hacían, me comprendían. Yo era consciente que si ellos me apoyaban en esos momentos, para las próximas clases yo retribuía con mis aportes y así de esa manera hacíamos todos, ya que no era la única que en esos momentos se encontraba trabajando y estudiando a la vez. Bueno, estuvo muy complicada la situación. El Estado peruano apoyó la educación con la opción de brindar clases de manera virtual. Muchas universidades se adaptaron a estas medidas. La entrega de tablets con acceso a Wi-Fi para las clases en zonas alejadas, el programa Aprendo en Casa y las clases por medios radiales fueron muy buenas decisiones del Estado peruano. Bueno, concluimos con que la educación es imprescindible en la formación del futuro de nuestro país, así como el buen desarrollo de los ciudadanos que sean de valor en el país. Las medidas que se tomaron fueron correctas y poco a poco se fue moderando el retorno a la presencialidad gracias a los avances contra el COVID-19.